Hay un tipo de dominio que no requiere fuerza. No necesita gritos, amenazas, ni demostraciones públicas de poder. Es invisible, silencioso, devastador. Es el desprecio calculado, la indiferencia estratégica, la capacidad de controlar sin mover un dedo. Mientras otros luchan por atención, por validación, por ser escuchados, quien domina esta autoridad invisible simplemente no reacciona. Y esa ausencia de reacción genera más impacto que cualquier acción desesperada. Porque el verdadero poder no está en lo que haces, está en lo que no necesitas hacer. Y cuando aprendes a despreciar estratégicamente, te conviertes en el centro de todo sin siquiera intentarlo. ¿Sabes qué tienen en común las personas que todos respetan sin saber por qué? No gritan, no buscan atención, no explican su valor, simplemente existen, y su presencia pesa más que 1000 palabras. Mientras tú te esfuerzas por demostrar algo, ellos ya ganaron. Porque entendieron un secreto que destruye todo lo que te enseñaron. El poder no se conquista haciendo más, se conquista necesitando menos. Y ese desapego calculado genera una autoridad invisible que nadie puede ignorar. Te mintieron toda tu vida. Te dijeron que ser bueno trae recompensas, que ser accesible genera conexión, que mostrar interés crea reciprocidad. Mentiras. Cada vez que buscaste aprobación, entregaste control. Cada vez que reaccionaste a una provocación, demostraste debilidad. Cada vez que estuviste siempre disponible, tu valor colapsó. La crueldad de la verdad es que la bondad sin límites es suicidio social. Y el respeto no se ruega, se impone mediante una indiferencia que pocos soportan sostener. Porque la mayoría teme lo que ese desprecio estratégico revela, que no necesitas a nadie, y quien no necesita, domina. Aquí no encontrarás consejos para ser querido. Encontrarás la psicología exacta de por qué quienes ignoran son perseguidos, por qué quienes callan generan obsesión, por qué quienes se alejan emocionalmente se vuelven el centro gravitacional de cualquier grupo. Esto no es motivación, es disección fría de las mecánicas de poder que gobiernan cada interacción humana. Y cuando termines, sabrás exactamente cómo convertir tu ausencia en arma, cómo usar el silencio para crear duda, cómo la escasez emocional inspira un respeto que ninguna súplica logra. 10 verdades, sin concesiones. 1. La psicología del desdén. ¿Por qué quienes no reaccionan se vuelven irresistibles? ¿Has notado algo extraño en la gente? Cuanto más intentas impresionarla, más te ignora. No es casualidad, es psicología pura. El cerebro humano está programado para perseguir lo que se aleja y despreciar lo que se arrastra. Cuando reaccionas a cada provocación, a cada comentario, a cada mirada, te conviertes en predecible. Y lo predecible no genera respeto. Lo predecible genera aburrimiento. La emoción que muestras es la debilidad que proyectas. Cada reacción tuya es un hilo invisible que entregan a los demás para que tiren de ti cuando quieran. El desdén no es crueldad gratuita, es control refinado. Cuando alguien te provoca y tú no respondes, rompes el patrón esperado. Esa ruptura genera confusión en la mente del otro. La confusión se transforma en curiosidad. La curiosidad en obsesión. No necesitas palabras para dominar una situación. Basta con negar la reacción que esperan de ti. El silencio después de un insulto pesa más que 1000 respuestas. Es un vacío que el otro intentará llenar con interpretaciones, todas ellas en tu favor. La gente proyecta poder en quien no puede leer, y tú te vuelves ilegible cuando dejas de reaccionar. Esto no significa ser pasivo, significa ser estratégico. Hay una diferencia brutal entre no reaccionar por miedo y no reaccionar por dominio. El primero huye, el segundo observa. El primero se esconde, el segundo calcula. Cuando dominas tus emociones, no estás reprimiendo nada. Estás eligiendo conscientemente qué merece tu energía y qué no.
La mayoría de las provocaciones son pruebas de poder. Si respondes, fallaste. Si ignoras, ganaste. La gente siente esa asimetría emocional como un golpe directo al ego, y ahí es donde pierden. Mira a tu alrededor. Observa quién tiene verdadero poder en cualquier grupo. No es el más ruidoso, es el más silencioso. No es el que busca validación, es el que la rechaza sin esfuerzo. Las personas con autoridad real no necesitan demostrar nada porque ya saben lo que valen. Su indiferencia no es fingida, es consecuencia directa de su autosuficiencia. Ellos entienden algo que tú aún estás aprendiendo. La aprobación ajena es una trampa emocional. Cada vez que la buscas, entregas un pedazo de tu control. Y el control, una vez perdido, rara vez regresa. La manipulación más efectiva no es la que grita, es la que susurra. Y el desdén es ese susurro. Cuando no reaccionas, fuerzas al otro a cuestionar su propio valor. ¿Por qué no me responde? ¿No soy lo suficientemente importante? Esa duda corroe desde adentro. Es un veneno lento que no requiere tu intervención activa, solo tu ausencia emocional. Mientras ellos buscan desesperadamente una señal tuya, tú ya ganaste la guerra psicológica. Porque quien busca atención está en una posición de debilidad, y quien la niega en una de dominio absoluto. Pero hay algo más profundo que el simple acto de ignorar. 2. El hombre que no reacciona se convierte en el centro de atención. Es paradójico, ¿verdad? Intentas ser invisible emocionalmente y todos te miran. No buscas validación y todos quieren dártela. No hablas y tu silencio resuena más fuerte que cualquier discurso. Esto no es magia, es neuropsicología aplicada. El cerebro humano está diseñado para resolver patrones. Cuando no ofreces uno, el cerebro del otro entra en modo alerta. Te perciben como una anomalía, y las anomalías generan fascinación. No necesitas ser el más inteligente ni el más atractivo. Solo necesitas ser impredecible. Esa imprevisibilidad crea una brecha cognitiva que los demás intentarán llenar con su propia proyección de poder. La atención humana es un recurso limitado. La mayoría la desperdicia en ruido, opiniones vacías, reacciones impulsivas, aprobación constante. Tú no. Cuando eliges no reaccionar, concentras toda tu energía en observación pura. Esa observación te da ventaja informativa. Mientras ellos gritan para ser escuchados, tú escuchas para entender. Y quien entiende, controla. La gente siente esa diferencia sin poder nombrarla. Te perciben como alguien que está jugando un juego diferente. Y eso genera respeto involuntario. Porque el respeto no se pide, se impone mediante acciones que otros no pueden imitar. Piensa en cualquier figura de autoridad real que conozcas. No hablo de jefes mediocres que gritan órdenes. Hablo de líderes verdaderos. Todos comparten un rasgo: economía emocional. No desperdician emociones en cosas irrelevantes. Hablan poco, pero cuando lo hacen, cada palabra tiene peso. Se mueven poco, pero cada movimiento tiene propósito. Esa contención emocional genera un campo gravitacional psicológico. Las personas orbitan alrededor de ellos sin saber por qué. Es instintivo, es primitivo, es supervivencia social. Porque en la jerarquía de dominios, quien menos necesita, más tiene. La sociedad moderna te entrena para lo contrario. Te dice que expreses todo, que comuniques constantemente, que busques conexión emocional. Mentira. Esa sobreexpresión diluye tu impacto. Cuando das demasiado de ti, pierdes misterio. Y sin misterio, pierdes interés. El ser humano valora lo escaso. Si estás disponible emocionalmente todo el tiempo, tu presencia pierde valor. Pero si racionas tu atención, tu aprobación, tu reacción, entonces cada momento que ofreces se vuelve precioso. La gente empezará a competir por tu atención sin que tú lo pidas, porque hiciste de tu presencia emocional un recurso escaso. La indiferencia calculada no es frialdad, es estrategia.
Hay una línea delgada entre ser indiferente por apatía y ser indiferente por diseño. El primero no tiene objetivos, el segundo los tiene todos. Cuando no reaccionas, estás enviando un mensaje silencioso pero claro. Tu opinión no altera mi realidad. Ese mensaje desarma cualquier intento de manipulación, porque la manipulación depende de provocar una respuesta emocional. Sin respuesta, no hay palanca. Sin palanca, no hay control. Y cuando los demás no pueden controlarte emocionalmente, te convierten en el centro de su atención, porque no pueden ignorar lo que no pueden dominar. Pero esto tiene consecuencias que pocos anticipan. 3. La paradoja. Cuanto menos necesitas, más te quieren las personas. La necesidad huele. La desesperación tiene un aroma que el instinto humano detecta a kilómetros. Cada vez que buscas validación, emites una señal de debilidad. No importa cuánto intentes disfrazarla, la gente lo siente. Y lo que sienten determina cómo te tratan. Cuando necesitas algo de alguien, aprobación, atención, afecto, esa persona automáticamente tiene poder sobre ti. Y el poder siempre fluye hacia quien menos lo necesita. Es una ley invisible pero inmutable. Por eso, quienes mendigan amor nunca lo reciben, y quienes lo rechazan lo tienen de sobra. He visto esto incontables veces. Personas que se esfuerzan desesperadamente por caer bien terminan siendo ignoradas. Otras, que ni siquiera intentan agradar, son perseguidas. No es injusticia, es mecánica social. El cerebro humano asocia necesidad con bajo valor. Si necesitas a alguien, subconscientemente estás admitiendo que esa persona es superior a ti, y nadie respeta a quien se coloca en posición inferior. La paradoja es brutal pero real. Para ser querido, debes ser capaz de vivir sin ser querido. Para ser valorado, debes ser capaz de caminar solo. El desapego no es un truco psicológico, es una señal de autosuficiencia. Y la autosuficiencia es magnética. Esto no significa rechazar conexiones humanas. Significa no depender de ellas para tu estabilidad emocional. Hay una diferencia abismal entre disfrutar la compañía de alguien y necesitarla. El primero es elección. El segundo, adicción. Las personas perciben esa diferencia intuitivamente. Cuando alguien no te necesita pero elige estar contigo, su presencia tiene valor real. Cuando alguien te necesita, su presencia es una carga. La aprobación que buscas desesperadamente pierde todo su significado porque sabes que viene de la obligación, no de la admiración. En cambio, el respeto que no buscas llega solo, y llega precisamente porque no lo buscaste. Mira a las figuras más influyentes en cualquier ámbito. Steve Jobs no suplicaba que usara sus productos. Los creaba y el mundo venía a él. Muhammad Ali no pedía respeto, lo imponía. Niccolò Machiavelli no escribió para ser querido, escribió para ser comprendido. Todos ellos entendieron algo fundamental. El valor se demuestra mediante ausencia, no presencia. Si estás siempre disponible, siempre accesible, siempre dispuesto, entonces tu valor percibido colapsa. Pero si eres selectivo, si estableces límites claros, si priorizas tu propio juicio sobre la opinión ajena, entonces tu valor se dispara, porque la gente solo aprecia lo que teme perder. La manipulación emocional de las masas funciona explotando la necesidad. Marketing, política, relaciones personales. Todos juegan con tu miedo a la soledad, al rechazo, a la insignificancia. Te venden la idea de que necesitas algo externo para estar completo. Y mientras creas eso, serás controlable. Pero cuando rompes ese ciclo, cuando dejas de necesitar validación externa, te vuelves inmune a la mayoría de las tácticas de control. Nadie puede amenazarte con quitarte algo si ya estás completo sin ello. Esa completitud no es arrogancia, es supervivencia psicológica y genera un efecto secundario inesperado. La gente empieza a necesitarte más
de lo que tú los necesitas a ellos, pero ese desequilibrio trae consigo un tipo de poder que pocos saben manejar. 4. El aura silenciosa del desapego de alto valor. Hay algo en alguien que genuinamente no necesita nada de ti. Una presencia que no busca impresionar, no busca agradar, no busca siquiera ser entendida. Es una fuerza gravitacional silenciosa. Los demás la sienten sin poder explicarla. Es el desapego de alto valor. No es indiferencia fría, es suficiencia absoluta. Cuando una persona está completa consigo misma, proyecta una energía que desarma cualquier intento de juego social. No puedes manipularla con halagos porque no los necesita. No puedes herirla con críticas porque no las teme. Esa invulnerabilidad percibida genera una mezcla de admiración y temor. Y esa mezcla es poder puro. El desapego de alto valor no se finge, se construye. Requiere años de disciplina interna, de control emocional, de rechazo consciente a la necesidad de validación. La mayoría nunca llega ahí. Se quedan atrapados en ciclos de aprobación. Necesitan que les digan que son buenos, inteligentes, atractivos, valiosos. Esa dependencia los convierte en marionetas emocionales. Cualquiera que sepa tirar de los hilos correctos puede controlarlos. Pero quien alcanza el desapego genuino corta todos esos hilos. Ya no hay palancas que accionar. Ya no hay botones que presionar. Y eso genera en los demás una sensación perturbadora. No puedo moverlo. Esa imposibilidad se traduce en respeto involuntario. Piensa en cómo reaccionas ante alguien que claramente no necesita tu aprobación. Si eres honesto, admitirás que esa persona ocupa más espacio en tu mente que aquellas que buscan constantemente tu validación. Es contradictorio, pero es real. El cerebro humano está diseñado para resolver problemas. Una persona que no reacciona, que no busca, que no necesita, es un problema sin solución aparente. Y ese enigma genera obsesión. Los demás empiezan a preguntarse, ¿qué piensa de mí? ¿Le importo? Mientras se hacen esas preguntas, tú ya ganaste. Porque quien se pregunta está en posición de debilidad. Y quien genera la pregunta, en posición de dominio. El desapego de alto valor tiene un efecto secundario devastador para quienes intentan manipularte. Elimina la emoción como vector de control. La mayoría de las estrategias de influencia social dependen de activar respuestas emocionales. Miedo, culpa, vergüenza, deseo. Pero si no respondes emocionalmente, esas estrategias fallan. Es como lanzar flechas a un objetivo invisible. Nada conecta. Y esa inmunidad emocional es aterradora para quienes dependen de la manipulación para sobrevivir socialmente. Te perciben como una amenaza porque no pueden categorizar. No encajas en ningún patrón conocido. Y lo desconocido siempre genera temor. Pero el verdadero poder del desapego de alto valor no está en cómo afecta a los demás. Está en cómo te transforma a ti. Cuando dejas de necesitar validación externa, tu energía mental se libera. Ya no desperdicias recursos cognitivos preguntándote qué piensan los demás. Ya no ajustas tu comportamiento para agradar. Actúas desde la autenticidad estratégica, no desde la necesidad neurótica. Esa libertad interna se traduce en acciones más efectivas, decisiones más claras, relaciones más equilibradas. Y esa efectividad se nota. Los demás no saben por qué eres diferente, pero sienten que lo eres. Y en un mundo lleno de personas desesperadas por atención, ser autosuficiente te convierte en una rareza valiosa. Pero hay otra capa más profunda: la incertidumbre que generas. 5. El magnetismo de la incertidumbre basado en el miedo. La certeza aburre. La incertidumbre fascina. Cuando alguien puede predecir tus reacciones, tu valor percibido cae, porque lo predecible es controlable, y lo controlable no genera respeto. Pero cuando eres impredecible, cuando nadie sabe cómo vas a responder, qué vas a hacer, qué estás pensando, entonces te conviertes en una fuente constante de tensión psicológica.
Y esa tensión es adictiva. La gente no puede dejar de pensar en ti porque no pueden resolver el enigma que representas. Esa incertidumbre genera miedo. No un miedo explícito, sino uno sutil. El miedo a ser ignorado, descartado, olvidado. Y ese miedo los mantiene orbitando a tu alrededor. El miedo es la emoción más poderosa en la dinámica de poder. No el amor, no el respeto, no la admiración. El miedo, porque el miedo paraliza, obliga a la reflexión, genera sumisión. Cuando alguien tiene miedo de perderte, te trata con cuidado. Cuando alguien tiene miedo de tu juicio, busca tu aprobación. Cuando alguien tiene miedo de tu indiferencia, compite por tu atención. Ese miedo no se genera amenazando abiertamente. Se genera mediante ausencia estratégica, mediante silencios calculados, mediante una frialdad que sugiere que podrías desaparecer en cualquier momento. Y esa posibilidad de pérdida activa todos los mecanismos de supervivencia social del otro. He observado esto en negociaciones, relaciones personales, dinámicas de grupo. Quien muestra todas sus cartas, pierde. Quien revela todas sus intenciones, pierde. Quien se muestra completamente transparente, pierde. Porque la transparencia elimina la incertidumbre. Y sin incertidumbre, no hay tensión. Sin tensión, no hay magnetismo. La gente solo valora lo que no comprende completamente. Si eres un libro abierto, te leerán una vez y te olvidarán. Pero si eres un enigma, intentarán descifrarte eternamente. Y en ese intento, te entregarán su atención, su energía, su poder, sin que tú hagas nada excepto mantener tu silencio estratégico. La incertidumbre basada en el miedo funciona porque ataca directamente el ego. Todos necesitamos saber que importamos, que nuestra presencia tiene impacto, que somos recordados, pero cuando interactúas con alguien que proyecta una indiferencia genuina, esa necesidad queda sin satisfacer y esa insatisfacción genera ansiedad. ¿Le importo? ¿Piensa en mí? ¿Qué hice mal? Esas preguntas se repiten en bucle, y mientras el otro está atrapado en ese bucle mental, tú sigues adelante sin siquiera notar su obsesión. Esa asimetría es devastadora, porque mientras ellos gastan energía tratando de descifrar, tú la conservas para cosas que realmente importan. Pero hay un límite fino entre generar incertidumbre y generar desprecio. Si eres predeciblemente frío, pierdes el efecto. Si siempre ignoras, te vuelves irrelevante. La clave está en la inconsistencia calculada. A veces respondes, a veces no. A veces muestras interés, a veces indiferencia. Esa alternancia mantiene al otro en un estado constante de alerta. No saben qué versión de ti van a encontrar. Y esa imprevisibilidad los mantiene enganchados. Es manipulación psicológica refinada. No es crueldad gratuita, es control estratégico y funciona porque explota la necesidad humana de patrones y certezas. Cuando niegas esas certezas, controlas el tablero. Pero el verdadero poder no está en la incertidumbre misma, sino en el silencio que la sostiene. 6. El silencio estratégico que crea duda, proyección y fascinación. El silencio no es vacío. Es un contenedor que cada persona llena con sus propios miedos, deseos y proyecciones. Cuando callas estratégicamente, obligas al otro a interpretar, y esa interpretación siempre revela más sobre ellos que sobre ti. La mayoría teme el silencio porque teme lo que pueda significar. ¿Está enojado? ¿Me desprecia? ¿Planea algo? Todas esas preguntas nacen de la inseguridad del otro, no de tu intención. Pero el resultado es el mismo. Tu silencio ocupa más espacio mental que cualquier palabra que pudieras decir. Y ocupar espacio mental es dominio psicológico. Las personas débiles llenan el silencio con ruido. Hablan compulsivamente porque no soportan la tensión que genera el vacío. Pero quien domina el silencio, domina la conversación. No porque hable más, sino porque controla cuándo y cómo se llena ese vacío. En una negociación,
Quien habla primero después del silencio, pierde. En una discusión, quien se apresura a explicarse, pierde. En una relación, quien busca constantemente confirmación, pierde. El silencio es una herramienta de poder brutal, pero solo funciona si quien lo usa está genuinamente cómodo en él. Si callas por miedo, el efecto es el opuesto, pero si callas por elección, te conviertes en inalcanzable. El silencio estratégico genera proyección. Cuando no ofreces información, el cerebro del otro la inventa. Y como nadie quiere pensar mal de sí mismo, tienden a proyectar cualidades positivas en ti. Debe ser inteligente, por eso no habla. Debe tener mucho poder, por eso no necesita explicarse. Esas proyecciones trabajan a tu favor sin que muevas un dedo. Es fascinante cómo funciona. Cuanto menos dices, más asumen. Y lo que asumen generalmente te favorece, porque nadie quiere admitir que le intimida a alguien sin razón. Entonces racionalizan tu silencio como señal de superioridad, y esa racionalización refuerza tu posición de dominio. Hay ejemplos históricos de esto. Cuando Julio César cruzó el Rubicón, no dio discursos grandilocuentes. Actuó. Cuando Napoleón entró en una habitación, su presencia hablaba antes que su voz. Cuando Sun Tzu escribió sobre la guerra, enfatizó el engaño y la economía de recursos. Todos ellos entendieron que el silencio amplifica el impacto, porque obliga a los demás a prestar atención total cuando finalmente hablas. Cada palabra tiene peso, cada gesto tiene significado, y esa densidad comunicativa es imposible de alcanzar si desperdicias palabras constantemente. La gente escucha a quien habla poco, ignora a quien habla mucho, pero el silencio estratégico tiene un costo. Requiere disciplina brutal. La tentación de explicarte, de justificarte, de llenar el vacío, es constante, especialmente cuando alguien te provoca. Tu instinto es responder, pero ese instinto es debilidad programada. La sociedad te entrena para reaccionar porque las personas reactivas son controlables. Pero cuando reprimes ese impulso, cuando eliges el silencio consciente, rompes el condicionamiento, y esa ruptura te separa de las masas. Ya no eres parte del rebaño que grita, eres el observador silencioso que calcula, y esa posición es infinitamente más poderosa, porque mientras ellos reaccionan, tú decides, y quien decide, controla. Pero todo este control tiene un precio emocional que pocos están dispuestos a pagar. 7. La esclavitud emocional de la búsqueda de aprobación. Cada vez que buscas aprobación, entregas un pedazo de tu autonomía. No es metáfora, es realidad psicológica. La necesidad de validación externa es una cadena invisible pero más fuerte que cualquier metal. Te convierte en esclavo de las opiniones ajenas. Ajustas tu comportamiento, tus palabras, tus decisiones, no basándote en lo que crees correcto, sino en lo que crees que otros aprobarán. Y esa renuncia a tu criterio es la muerte lenta de tu identidad. Porque si siempre actúas para agradar, nunca sabrás quién eres realmente. Solo sabrás quién los demás quieren que seas. Y esa versión no eres tú. Es una máscara que llevas hasta que olvidas que hay un rostro debajo. La aprobación es una droga. Funciona exactamente como cualquier adicción. La primera vez que recibes validación, tu cerebro libera dopamina, te sientes bien, quieres más. Entonces repites el comportamiento que generó esa validación, y cada vez necesitas más para sentir lo mismo. Es un ciclo que nunca termina, porque la aprobación externa nunca es suficiente. Siempre hay alguien más a quien impresionar, algo más que demostrar, una nueva métrica de éxito que alcanzar. Y mientras persigues esa zanahoria, pierdes de vista lo único que realmente importa, tu propio juicio sobre ti mismo. Porque si tú no te apruebas, ninguna cantidad de validación externa llenará ese vacío. He visto personas destruirse persiguiendo aprobación. Cambian de carrera porque alguien les dijo que la suya no era respetable. Terminan relaciones porque sus amigos no las aprueban.
compran cosas que no necesitan para impresionar a gente que no les importa. Y al final, cuando miran su vida, no reconocen nada. Todo fue construido sobre las expectativas de otros, no sobre sus propios deseos. Esa es la consecuencia de la esclavitud emocional, una vida vivida en tercera persona, observando desde afuera cómo tu existencia se desarrolla según un guión escrito por extraños. Y lo peor es que muchos ni siquiera se dan cuenta. Piensan que están eligiendo, pero solo están obedeciendo. La manipulación más efectiva es la que convence a la víctima de que actúa libremente. La sociedad moderna es experta en esto. Te vende la idea de que ser aceptado es fundamental, que necesitas encajar, que la soledad es fracaso, y bajo esa presión constante, renuncias a tu criterio sin siquiera notarlo. Aceptas trabajos que odias porque están bien vistos. Mantienes relaciones tóxicas porque terminarlas sería admitir un error. Te comportas de formas que te disgustan porque recibir un like o un cumplido justifica la traición a ti mismo. Y esa traición acumulada te convierte en alguien que ni siquiera tú respetas, porque en el fondo sabes que no estás viviendo tu vida, estás actuando en la vida de otro. La única forma de romper esa esclavitud es rechazar la validación externa como métrica de valor. No es fácil. Implica aceptar que algunas personas te rechazarán, que algunos te criticarán, que a veces estarás solo. Pero esa soledad es libertad, porque cuando dejas de necesitar aprobación, recuperas el control total sobre tu vida. Ya no eres rehén de las opiniones ajenas. Ya no ajustas tu comportamiento para agradar. Actúas desde tu criterio interno, y esa autenticidad, por primera vez, es real. No es performance, es existencia genuina, y esa existencia genera un tipo de poder que quienes siguen esclavizados nunca comprenderán: el poder de ser inmune a la influencia emocional de las masas. Pero esa inmunidad requiere algo más profundo: el desapego absoluto. 8. El desapego como eliminación de la influencia emocional. El desapego no es frialdad, es claridad. Cuando te desapegas emocionalmente de los resultados, de las opiniones, de las reacciones ajenas, no estás negando la humanidad. Estás eliminando las palancas que otros usan para moverte. La mayoría vive atada a expectativas. Necesitan que algo salga de cierta forma. Necesitan que alguien reaccione de cierta manera. Necesitan ser percibidos de cierta forma. Esas necesidades son cadenas. Y cada cadena es un punto de vulnerabilidad. Pero cuando te desapegas, cuando genuinamente no te importa si alguien te aprueba o te rechaza, si un plan funciona o falla, entonces nadie puede manipular emocionalmente, porque no hay nada que puedas perder. El desapego elimina la influencia emocional porque rompe el ciclo de consecuencias internas. Normalmente cuando alguien te critica, tu emoción reacciona. Te enojas, te entristeces, te pones a la defensiva. Esa reacción emocional nubla tu juicio, te hace actuar impulsivamente. Pero cuando estás desapegado, la crítica no tiene anclaje emocional. La escuchas, la evalúas objetivamente y decides si tiene mérito. Si lo tiene, la integras. Si no, la descartas. No hay drama, no hay herida. Solo información procesada fríamente. Y esa frialdad cognitiva te da una ventaja estratégica brutal, porque mientras otros reaccionan emocionalmente, tú respondes calculadamente. Esto no significa reprimir emociones, significa no ser esclavo de ellas. Las emociones son datos, te informan sobre tu estado interno, pero no deberían dictar tus decisiones. El problema de la mayoría es que confunden sentir con ser. Siento rechazo, entonces soy rechazado. Siento miedo, entonces estoy en peligro. Pero las emociones mienten constantemente. Son respuestas evolutivas diseñadas para un entorno que ya no existe. El desapego te permite observar tus emociones sin identificarte con ellas. Noto que siento rechazo. Interesante. ¿Es real
o es proyección. Esa distancia psicológica es libertad operativa, y libertad operativa es poder ejecutivo. Los estoicos entendieron esto hace milenios. Marco Aurelio escribió: no tienes poder sobre lo externo, pero tienes control absoluto sobre tu mente. Epicteto enseñaba que la mayoría del sufrimiento proviene de resistir lo inevitable. Cuando te apegas a resultados específicos, sufres cada vez que la realidad no coincide con tu expectativa. Pero cuando te desapegas, simplemente observas lo que es y actúas desde ahí. No hay resistencia, no hay sufrimiento innecesario, solo adaptación estratégica. Y esa capacidad de adaptación sin colapso emocional te convierte en alguien extremadamente difícil de vencer. Porque no pueden quebrarte si no estás apegado a nada que puedan quitarte. El desapego es la herramienta definitiva contra la manipulación. Todos los intentos de control emocional dependen de que te importe algo. Tu reputación, tu imagen, tu estatus, tu relación. Si te apegas a cualquiera de esos elementos, pueden amenazarte con quitártelos. Y esa amenaza te controla. Pero si genuinamente no te importa, si estás dispuesto a perderlo todo y seguir adelante, entonces no hay palanca, no hay amenaza, no hay control. Y esa inmunidad psicológica es aterradora para quienes dependen de la manipulación, porque se enfrentan a alguien que no pueden doblegar. Y esa imposibilidad los desarma completamente. Pero hay una dimensión más sutil de este poder: la asimetría emocional que genera. 9. La ley de la asimetría emocional. Quien menos siente, más controla. En cualquier interacción humana, quien tiene menos inversión emocional, tiene más poder. Es una ley inmutable. Si dos personas están en una relación y una está desesperada por mantenerla mientras la otra es indiferente, ¿quién controla? La indiferente. Si dos personas están negociando y una necesita el trato más que la otra, ¿quién gana? ¿Quién menos necesita? La asimetría emocional es el desequilibrio de poder más básico que existe, y funciona porque quien siente más, cede más. Quien necesita más, tolera más. Quien teme más, obedece más. Y quien está en esa posición de necesidad pierde toda capacidad de negociación. La asimetría emocional no se finge. Se construye mediante desapego real. Muchos intentan parecer indiferentes, pero su desesperación interna los traiciona. Sus acciones revelan lo que sus palabras niegan. Responden demasiado rápido. Justifican cuando no deberían. Buscan confirmación constantemente. Esos microcomportamientos exponen la inversión emocional real. Pero cuando alguien está genuinamente desapegado, no hay señales contradictorias. Su comportamiento es consistente. No persiguen, no suplican, no buscan explicarse. Simplemente actúan desde su propio criterio y aceptan cualquier consecuencia. Y esa aceptación sin miedo es lo que genera la asimetría. He aplicado esto en múltiples contextos. En negocios, quien está dispuesto a caminar de una negociación obtiene mejores términos. En relaciones personales, quien está cómodo solo recibe mejor trato. En dinámicas de grupo, quien no busca aceptación recibe más respeto. La consistencia es absoluta. La asimetría emocional invierte jerarquías. No importa quién tenga más recursos, más conexiones, más experiencia. Si una parte necesita emocionalmente el resultado y la otra no, el poder está con quien menos siente, porque la necesidad emocional es la vulnerabilidad más explotable que existe, y quien la expone, pierde. Esto va contra toda la narrativa moderna de apertura emocional y vulnerabilidad auténtica. Te dicen que expresar tus necesidades es fortaleza. Mentira. Expresar necesidades es entregar palancas. La vulnerabilidad estratégica puede tener su lugar en relaciones de confianza mutua, pero en el juego general del poder, mostrar necesidad es suicidio, porque vivimos en un mundo donde las personas explotan debilidad, no siempre conscientemente.
A veces es instintivo, pero lo hacen. Y quien expone su necesidad emocional se convierte en objetivo. La asimetría emocional protege contra eso, porque si no necesitas nada, nadie puede chantajearte emocionalmente. La pregunta es, ¿cómo generas esa asimetría conscientemente? Primero, eliminas adicciones emocionales, dejas de buscar validación, dejas de necesitar atención, dejas de temer el rechazo. Segundo, construyes autosuficiencia real, desarrollas habilidades, recursos, conocimiento, te vuelves completo solo. Tercero, practicas desapego activo. Te expones a situaciones donde podrías perder algo que valoras y aprendes a estar bien con esa pérdida. Cuarto, mantienes alternativas. Siempre. En relaciones, en trabajo, en proyectos. Nunca dependas de una sola fuente de nada. Esa redundancia estratégica es lo que convierte el desapego en realidad, en lugar de performance. Y cuando logras esa asimetría emocional real, el control deja de ser algo que persigues, simplemente lo tienes. Pero hay un último elemento que sella ese dominio, la escasez emocional. 10. El valor de la rareza. ¿Por qué la escasez emocional inspira respeto? Lo abundante se desprecia, lo escaso se venera. Es economía básica aplicada a la psicología humana. Si estás siempre disponible, tu presencia pierde valor. Si siempre respondes, tus palabras pierden peso. Si siempre muestras interés, tu atención pierde significado. Pero cuando racionas tu presencia, cuando eliges cuidadosamente a qué respondes, cuando muestras interés solo en lo que genuinamente lo merece, entonces cada momento que ofreces se vuelve precioso. La escasez emocional no es jugar difícil, es ser realmente difícil. Es tener estándares tan altos que la mayoría no los alcanza. Y esos estándares generan respeto porque comunican valor propio. La escasez emocional funciona porque activa el mismo mecanismo que funciona en mercados: oferta y demanda. Si tu tiempo, tu atención, tu aprobación están siempre disponibles, la oferta es alta. Y cuando la oferta es alta, el precio cae. Pero si eres selectivo, si tu disponibilidad es limitada, entonces la demanda excede la oferta y tu valor percibido se dispara. La gente empieza a competir por tu atención, empiezan a valorar cada interacción, empiezan a tratarte con el cuidado que reservan para cosas importantes. No porque seas objetivamente superior, sino porque tu comportamiento comunica que eres escaso. Y lo escaso es valioso por definición. Observa a las personas con verdadero poder social. No están en todas las reuniones, no responden todos los mensajes, no dan explicaciones innecesarias. Su presencia es selectiva, y esa selectividad crea un aura de importancia. Cuando aparecen, es un evento. Cuando hablan, todos escuchan. Cuando aprueban algo, tiene peso, porque no lo hacen constantemente. Han convertido su atención en un recurso escaso, y como cualquier recurso escaso, genera competencia. La gente quiere ser parte de su círculo cercano, quiere ser reconocida por ellos, quiere su validación, y esa demanda les da poder absoluto sobre la dinámica social. La mayoría hace lo contrario, se vuelve omnipresente, responde instantáneamente, está siempre accesible, piensa que eso los hace valiosos. Soy confiable, siempre estoy ahí, pero lo único que logran es convertirse en predecibles y prescindibles, porque si siempre estás disponible, nunca eres necesario en un momento específico. Puedes esperar. Esa lógica inconsciente reduce tu valor a cero. En cambio, quien es escaso genera urgencia. Si no aprovecho este momento, podría no haber otro. Esa urgencia eleva tu valor percibido sin que hagas nada excepto mantener tu escasez. La escasez emocional inspira respeto porque comunica autorrespeto. Si tú mismo te valoras lo suficiente como para no estar disponible para cualquiera, los demás asumen que hay una razón. Debe tener cosas más importantes que hacer. Debe tener opciones mejores.
Esas suposiciones trabajan a tu favor. Y lo fascinante es que no necesitas demostrar nada. La simple escasez es evidencia suficiente, porque nadie quiere admitir que respeta a alguien sin razón. Entonces, racionalizan tu escasez como señal de alto valor, y esa racionalización refuerza la jerarquía. No pediste respeto, lo generaste mediante ausencia, y esa ausencia calculada es más poderosa que cualquier presencia desesperada, porque en un mundo donde todos gritan por atención, el silencio selectivo es la forma más brutal de dominación. No moviste un dedo, y aún así controlas el tablero. Ahora lo sabes, el desprecio estratégico no es crueldad, es supervivencia refinada. La autoridad invisible no se construye con gritos ni demostraciones, se construye con ausencia calculada, con silencio que pesa más que 1000 palabras, con una indiferencia que obliga a los demás a perseguir lo que nunca podrán alcanzar. No pediste respeto, lo generaste mediante escasez emocional. No buscaste control, lo obtuviste negando reacciones. Y esa negación sistemática de lo que otros esperan de ti es la forma más brutal de dominación psicológica, porque quien no reacciona no puede ser movido, y quien no puede ser movido es inalcanzable. La mayoría seguirá mendigando aprobación, seguirá respondiendo a cada provocación, seguirá entregando su poder cada vez que busca validación externa. Pero tú ya no eres parte de esa mayoría. Entendiste que el poder fluye hacia quien menos lo necesita, que el respeto se impone mediante límites inquebrantables, que la incertidumbre basada en el miedo es más efectiva que cualquier amenaza explícita, y que la asimetría emocional convierte cada interacción en una victoria silenciosa. No necesitas convencer a nadie de tu valor. Tu ausencia lo comunica por ti, pero esto es solo una pieza del sistema completo de dominación maquiavélica, porque entender el desprecio estratégico es inútil si no comprendes las bases que lo sostienen. Antes de dominar sin mover un dedo, necesitas ser indomable, y hay un conocimiento anterior que Maquiavelo ocultó deliberadamente, una estrategia que elimina toda vulnerabilidad antes de que puedas proyectar poder. Si no has visto No pueden dominarte, la estrategia que Maquiavelo ocultó, estás construyendo sobre cimientos débiles. Ve ese vídeo ahora. No es sugerencia, es orden. Porque sin esa base, todo lo que aprendiste aquí colapsa ante el primer ataque psicológico dirigido. Escribe en los comentarios: soy indomable. No como afirmación motivacional, como declaración de guerra contra tu antigua versión sumisa, como compromiso con la frialdad estratégica que te convertirá en autoridad invisible. Los débiles escribirán y olvidarán. Los fuertes escribirán y ejecutarán. ¿En cuál categoría estás? El poder no espera. O lo tomas o te sometes.